Hola, ¿cómo le va? La propuesta de hoy es muy especial. Tendremos un contacto internacional. Hace tiempo recibimos informes de la FAO. La FAO es la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura y tiene vínculo directo con la seguridad alimentaria, con la proyección de la producción en el nivel mundial, pero particularmente nuestro enfoque tiene que ver con la Argentina y con la América Latina. Por eso, después de la presentación, nos vamos a encontrar con el ingeniero Jorge Mesa. Ganadería con todos. El placer de encontrarnos a través de este método virtual con el ingeniero forestal Jorge Mesa. ¿Cómo estás, Jorge? Antonio, muy bien, muchas gracias por la invitación. Es un placer para mí estar en esta oportunidad aquí contigo y poder hablar de estos temas que son muy importantes, Antonio. Vamos a aclarar para nuestra audiencia que Jorge Mesa, ingeniero forestal, como decimos, es ecuatoriano, es representante de la FAO en la Argentina y Uruguay, pero mucho más que eso, es un hombre que se ha especializado en ingeniería económica, tiene maestría en silvicultura, en trópicos y subtrópicos de la Universidad de Göttingen en Alemania, ha desarrollado múltiples actividades en la FAO, se ha formado también en Brasil, de esto nos va a hablar, tiene especializaciones diversas y ha cumplido roles y lo sigue cumpliendo de gran relevancia para la FAO en el nivel mundial. ¿Dónde estás ahora, Jorge? Antonio, yo me encuentro en este momento en la oficina regional de la FAO para América Latina y el Caribe en Santiago de Chile, donde además de mis responsabilidades para Uruguay y Argentina como representante, cumplo otras tareas en la movilización de recursos para los programas y proyectos de la FAO en toda la región de América Latina y el Caribe. Una gestión realmente sobresaliente, muy importante y de gran actualidad, gran necesidad. Sí, en principio, la movilización de recursos es un proceso instrumental para la cooperación técnica de la FAO. La FAO tiene propuestas técnicas, tiene asistencia que brinda a los países y para llegar con esa asistencia a todos los países es necesario movilizar los recursos que es en cantidad, en calidad apropiados, de tal manera de hacer extensiva esa asistencia técnica hacia los países. Fundamental. Estuvimos leyendo prácticamente todos los informes de la FAO que recibimos habitualmente y uno de ellos realmente nos llamó la atención ya hace algún tiempo, se ha actualizado y tiene que ver con la alimentación, con la seguridad alimentaria en ese contexto. Ya vamos a hablar también de esa materia. Pero hay una proyección que ustedes han hecho hacia 2050 y se habla de que se va a duplicar la necesidad de alimentos en todo el planeta. Sí, nosotros estamos constantemente actualizando información al respecto de las necesidades alimentarias y nutricionales del planeta. Y esa es nuestra proyección efectiva, que hasta 2050 vamos a necesitar duplicar la cantidad de alimento que producimos y que consumimos. Esto por dos motivos. Uno, por el crecimiento poblacional del mundo, más gente en el mundo, pero también por los cambios de los hábitos alimentarios que están asociados también a una movilidad social entre los ingresos, entre las clases por ingreso socioeconómico. Entonces, va a haber más población, una clase media demandando más recursos y los alimentos, como tú sabes, son esenciales. Muy importante este planteo. ¿Ustedes tienen una proyección acotada, por ejemplo,
a todo lo que tiene que ver con la proteína animal? Mira, en principio, al duplicarse la necesidad del consumo de alimentos, también estamos hablando de duplicar la cantidad de la proteína animal que es necesario consumir. Es parte de la ecuación, no lo podemos ver de manera aislada. Y la FAO está consciente de que el consumo racional de proteína animal de buena calidad es esencial para una alimentación nutricionalmente adecuada. Por lo tanto, estamos hablando también de incrementar la producción de proteína animal en el mundo. La Argentina y Uruguay, en el contexto latinoamericano, tienen un rol importante como proveedores naturales de alimentos. Esto está entonces en línea directa con tu responsabilidad. Exactamente, o sea, son productores de alimentos, son exportadores de alimento y por lo tanto son esenciales dentro del sistema agroalimentario mundial. Y ahí viene nuestro enfoque del sistema agroalimentario, que debemos hacer ciertas transiciones hacia modelos en los cuales podamos tener esos niveles de incremento de la producción, pero también cuidando del medio ambiente, cuidando de la diversidad, cuidando del clima. Eso es lo esencial en este momento y la grande preocupación. No es solamente ver la producción específica de alimentos, pero ver el sistema alimentario como un todo, que va desde la producción hasta el consumo y la responsabilidad de lo que suceda con el planeta en el desarrollo del sistema alimentario está relacionada con lo que hagan los productores, pero también con lo que hagan los consumidores. Ese es el sistema agroalimentario que buscamos, más inclusivo, más resiliente y que además reduzca el impacto sobre el ambiente. Jorge, apenas regresemos después de esta pausa, te quiero preguntar precisamente y puntualmente qué se debe entender por seguridad alimentaria en ese contexto. Nuestro diálogo de hoy, mano a mano, es con el ingeniero forestal Jorge Mesa. Él es representante de la FAO, entre otras cosas, la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, en este momento para la Argentina y Uruguay, con otras responsabilidades que tienen que ver con América Latina, el Caribe y, por qué no decirlo, con todo el planeta. Y a propósito, Jorge, decíamos en el instante anterior algo muy importante, el contexto de la seguridad alimentaria, el contexto de una salud en el cual nos estamos moviendo hoy. ¿Qué significa para la FAO? Mira, el mandato de nuestra organización son tres. El primero, que cuando fue concebida la organización era reducir el hambre. Hoy por hoy los países han dicho no, no es reducir el hambre, es acabar con el hambre en el mundo. El segundo es reducir la pobreza, porque pobreza y hambre son dos caras de la misma moneda. Y el tercero es hacer un uso sostenible de los recursos naturales que son esenciales para la producción de los alimentos y alcanzar el mandato UNI2. Pero ya hay una discusión más amplia cuando hablamos del derecho humano a la alimentación. Viene el concepto ahí de la seguridad alimentaria y nutricional, que tiene cuatro pilares. El primer pilar es efectivamente producir alimentos. Necesitamos producir alimentos que tienen que llegar hasta la mesa de los consumidores. Pero el segundo concepto dice, eso no es suficiente producir alimentos, porque actualmente en el mundo tenemos suficiente alimentos, pero tenemos inseguridad alimentaria. Entonces necesitamos tener una disponibilidad permanente de esa producción de alimentos. Y ahí es donde viene nuestra preocupación con el cambio climático que está afectando el primer pilar, que es la producción, que está poniendo en riesgo la producción. Pero el concepto de seguridad alimentaria y nutricional dice, no es suficiente solamente producir alimentos, tener una disponibilidad permanente de alimentos, sino es necesario
que la gente tenga un acceso económico y físico a los alimentos. Es decir, que no estén los alimentos en las góndolas de los supermercados y la gente no pueda comprar esos alimentos. Entonces ahí viene un concepto social de la seguridad alimentaria y nutricional, ayudar a las personas a que ellos puedan adquirir los alimentos o tengan los recursos para producir los alimentos. Y un cuarto pilar para terminar, que dice, no suficiente los tres anteriores, necesitamos que los alimentos sean adecuadamente y nutricionalmente consumidos de una manera racional, diversificada, para tener una vida plena y que nos permita hacer nuestras actividades intelectuales y físicas de manera apropiada. Esos son los cuatro pilares de seguridad alimentaria. Entonces, muy distinto luchar contra el hambre, es muy distinto producir alimento y es muy distinto tener seguridad alimentaria. Son parte de la misma ecuación, pero no son sinónimos. Lo que la FAO busca en este momento, más allá de acabar con el hambre, es alcanzar esa seguridad alimentaria y nutricional en el mundo. Muy importante esta aclaración, esta puntualización, y en ese contexto estuvimos conversando con especialistas. Hace muy poco en la Argentina se realizó una reunión fundamental interacadémica, se juntaron por primera vez en la historia las academias de medicina, de agronomía y veterinaria, de farmacia y bioquímica. Allí estuvo de alguna manera liderando la reunión el doctor Jorge Recalde y varios investigadores científicos y técnicos, y hablaron precisamente de estos conceptos y cómo está ligado, como nunca, el profesional de cada una de las especialidades con el productor y la necesidad de hacer educación. Claro, importante el concepto sobre el cual nosotros trabajamos en la producción de alimentos, que es el de una salud, se llama, una única salud, una salud. Es decir, como tú sabes, muchas enfermedades saltan de los animales hacia el hombre. Entendemos de alguna manera que el COVID-19 se dio por este motivo. En términos generales, todavía falta la precisión. Y también saltan del hombre a los animales. El concepto de una salud dice, no podemos tener nosotros un hombre saludable, una persona saludable, los humanos saludables, si no tenemos la producción, lo que comemos saludables. Y por otro lado, tampoco podemos tener ríos saludables si el hombre no está saludable. Es un concepto de las dos direcciones. Entonces hay que trabajar con una única salud. Y ahí viene el proceso de integración de los servicios de inocuidad de alimentos y veterinarios nacionales con los sistemas de salud pública que cuidan de las personas, tienen que estar integrados. Entonces, para mejorar nuestra salud, necesitamos que los sistemas de salud vegetal, animal, de inocuidad, veterinarios funcionen bien. Y al revés, para cuidar de nuestra producción, también necesitamos que los sistemas de salud humanos funcionen bien. Mira cómo se va dando, vamos conociendo esas interacciones y la importancia de cuidar de la salud de los animales, de lo que consumimos y del hombre, y en esa relación en los dos sentidos, ¿no? Un trabajo, una acción multidisciplinaria, y ustedes, como abanderados en esta lucha denodada precisamente por lograr un mejor bienestar, están trabajando mirando al porvenir. Por eso, apenas regresemos, vamos a seguir dialogando y te quiero preguntar, te dejo ya la inquietud, como secretario de la Conferencia Regional de la FAO para los países de América del Sur, fuiste designado, si no tengo mal la información, en 2022, tenés una responsabilidad regional de la FAO, insisto, para América Latina, el Caribe y, por qué no decirlo, con connotación para todo el planeta. Ya volvemos. El ingeniero forestal Jorge Mesa, ecuatoriano él, ahora está en la hermana República de Chile, nos está acompañando en este encuentro, representante de la FAO, puntualmente ahora para la Argentina y Uruguay, pero como decíamos, en un contexto que tiene que ver en un trabajo integrado para todo el ámbito latinoamericano, Jorge, ¿verdad?
Sí, exactamente. Y en relación a la pregunta que habías mencionado antes, la conferencia, tenemos una conferencia global que se realiza en nuestra organización en la sede en Roma, donde todos los países del mundo se reúnen. Generalmente van allá los ministros de agricultura, ganadería, pero también de otras ramas, porque el trabajo de la alimentación es mucho más amplio que solamente producción, y donde discuten y definen las prioridades de trabajo a nivel global. Nosotros tenemos una conferencia regional. Efectivamente, yo tuve la oportunidad de ser el secretario de la conferencia regional de la FAO que tuvo lugar en Ecuador, donde ahí los países definieron las prioridades de trabajo para América Latina y el Caribe y definieron tres ámbitos principales. Uno relacionado con los temas de alimentación y nutrición, mejorar la nutrición. Estamos viendo, Antonio, que aquellos países que están paulatinamente saliendo de altos niveles de subalimentación tienen el otro problema de la malnutrición, que es el problema del exceso, de la obesidad, del sobrepeso. Entonces nos pidieron apoyo ahí los países. El otro tema siempre es el apoyo a la agricultura familiar para que tenga un desarrollo territorial inclusivo. ¿Por qué? Porque los alimentos que consumimos vienen mayoritariamente de la agricultura familiar. En nuestra región de América Latina y Caribe, lo que nosotros consumimos es más del 60% vienen de los pequeños agricultores que están produciendo esa dieta diversificada que llega a las ciudades, ¿no? Y hay casos en los cuales en países casi toda la producción de leche, por ejemplo, viene del pequeño agricultor. Ese es el segundo ámbito de trabajo que nos pidieron. Y el tercer ámbito está relacionado con agricultura y sostenibilidad ambiental y clima en las dos vías. Uno, para que los agricultores sean resilientes al cambio climático, que como tú sabes, en muchos espacios es una realidad ya, pero al mismo tiempo que los agricultores sean parte de esa solución del cambio climático a través de acciones de mitigación. Son las tres áreas de trabajo. Yo tuve la oportunidad de ser el secretario donde se definieron esas como prioridades y sobre la base de eso la FAO trabaja en el plan de trabajo para la América Latina y el Caribe y con eso llegamos a los países con asistencia específica. Se está poniendo el foco en todo el universo acerca de producir con sostenibilidad, con sustentabilidad. La explotación, en este caso agropecuaria en general y en particular la producción de carne vacuna, carne bovina en sistemas silvopastoriles y agroforestales es una alternativa. ¿Qué rol juega con el tema de la captura de carbono, por ejemplo? Efectivamente, los sistemas agroforestales, incluyendo la actividad pecuaria, es una solución importantísima para el tema de mitigación y adaptación al cambio climático en las dos vías, ¿no? En el sentido de que mitigación, ¿por qué? Porque esos sistemas agroforestales permiten la captura de de dióxido de carbono que se queda depositado en el suelo, ¿no? Entonces no son emisiones directas a la atmósfera, sino se va depositando. Lo que también se puede lograr, por ejemplo, con un buen manejo de los pastos naturales, que, de alguna manera se puede reducir emisiones con un buen manejo de pastos naturales. Los sistemas agroforestales también tenemos esa situación. Pero por otro lado, ayuda al productor a adaptarse al cambio climático. ¿Por qué? Porque como tiene una diversificación de la producción, si una determinada condición afecta a una producción, eventualmente puede beneficiar o no afectar en la misma medida a las otras producciones. Y con esto, al diversificar la producción, al diversificar los productos que el agricultor dispone para llevar al mercado, está generando un esquema de adaptación. Sería muy difícil, por ejemplo, que un agricultor produciendo un único rubro pueda adaptarse al cambio climático si es que ese rubro se ve afectado por exceso o falta de precipitaciones o bajas niveles de temperatura, por ejemplo. La diversificación a través de la agroforestería, a través de prácticas silvopastoriles apropiadas junto con actividades agrícolas que generen ingresos inmediatos es muy importante y hacia allá vamos nosotros en la asistencia a los países. Gracias por este aporte, por esta información de primerísima mano. Y la última consulta, ¿cuándo te tendremos por aquí, por la Argentina? Mira, que yo estuve la semana anterior ahí
en Argentina, con el equipo trabajando, revisando los programas y proyectos. Tenemos un gran programa en Argentina que está relacionado al tema adaptación y mitigación del cambio climático con comunidades rurales para que ellos sean actores y protagonistas de su propia adaptación, brindando asistencia técnica, insumos, equipamiento. Estamos trabajando en ese modelo junto, lógicamente, con el gobierno, la Secretaría de Ambiente y la Secretaría de Agricultura para llevar eso a los agricultores como un esquema y modelo de desarrollo. Así que espero pronto volver a Buenos Aires y Argentina para en algún momento conocernos personalmente. Y muchas gracias por esta grata entrevista. Gracias, Jorge Mesa. Aquí te esperamos. Muchas gracias. El ingeniero forestal Jorge Mesa. Él es representante de la FAO, Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, en este caso en la Argentina y Uruguay, con proyección, como decimos, también en el ámbito de América Latina y el mundo. Un experto en la materia que nos da anticipos, que nos da precisiones acerca de lo que la FAO propone como movimiento movilizador de encuentros multidisciplinarios con la participación activa de especialistas, de investigadores, de científicos y también de los productores, del productor al consumidor. Hasta la próxima.